estas cuevas, vivió gente hace mucho tiempo, claro, ¿no? Sí, más o menos a la zona de los íberos, unos años arriba, abajo más o menos. Y esto es roca, es una roca súper extraña. Es toba que está compuesta y por eso se puede trabajar, y pudieron hacer toda la cavidad con sus salidas. Esto era en la cocina con sus salidas de humo, la habitación más grande era para los que vivían aquí, las de abajo eran para el ganado, en fin, y detrás está el río, aprovechaban la fuerza del agua también para tenerlo cerca, muy importante, en un sitio para vivir. Y esto... Los arcos son perfectos, si te fijas. Muy trabajados. Muy trabajados. Vamos a meternos un poquito para adentro para ver qué hay más allá. Ana, tú sí puedes meterte por ese arco, nosotros nos metemos por aquí. Cuidado con las cabezas, porque realmente o eran muy bajitos o tenían aquí bastante peligro con las cabezas. Hay muchísimas oquedades, es mucho el terreno que está excavado. 10 oquedades hay. 10. De 10 a 12 oquedades. Y realmente esto ahora vosotros lo usáis como turismo. Sí, como turismo, de jóvenes pues hacíamos meriendas, veníamos aquí los jóvenes, tampoco tiene un gran uso, pero mejor así también, para que se pueda conservar como están. La gente de fuera había venido mucho a saberlo, porque está cerca del pueblo y es para todos los públicos, no tampoco tiene mucha dificultad para que la gente pueda venir a darse una vueltecilla con los niños. Está muy bien, se puede apreciar un montón de oquedades por todos lados, claro, para habitaciones, para animales, para cocina, para todo lo que... Ventanas, todo lo que hacía falta una casa, pero en aquella época. Y aquí voy a acercarme un poquito, que tenemos, venidos conmigo, tenemos el río, que lo usaban también, como me contabais, para todo lo que... Sí. Aquí el río pues, se ha aprovechado para todo, pues cuando vivía gente, para los campos. Antiguamente aquí había una fábrica de papel que también usaban el agua, teníamos una central hidroeléctrica, que el pueblo antes se autosuministraba de electricidad, por ahí arriba se ven las antiguas acequias, iban a una balsa y de esa balsa ya le daban fuerza al agua para poder activar las turbinas. O sea que es un pueblo pequeñito, que ya nos decía anteriormente la alcaldesa, de unos 65 habitantes en invierno, pero que tiene cosas muy bonitas como esta. Sí, hombre, ahora somos pocos. Este pueblo hace 50 o 60 años ha llegado a tener hasta 600 habitantes con el tema de la minería. Ahora, por desgracia, pues quedamos 4. Luego, pues gente que se está animando a contribuir de que los pueblos se mantengan, que están viniendo, se están quedando, se están integrando súper bien. Y ahí estamos. Cuidando mucho lo que tenéis. Lo que tenemos y lo que nos dejan también. Tampoco es fácil. Pues yo creo que lo único que nos falta es, tanto Manolo como David como yo, animaros a todo el mundo que venga a conocer estas cuevas del río Escatrón. No. Escuriza o Estercuel. O Estercuel. Recibe los dos. Exactamente. Nombres. Y que venga hasta aquí a conocerlo y a conocer a sus gentes. Pues precioso Cañizar del Olivar, sin duda. Enseguida, además, estaremos en Maluenda, donde continúan las fiestas, ahí lo ven. Veremos cómo las peñas ofrecen una cinta con sus colores a Santa Justa y Santa Rufina. Una tradición que todo el pueblo comparte. Se lo mostramos en directo después de la publicidad.